Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Seguimos en 678, estamos con el fiscal Alejandro Alagia, estábamos comentando justamente la designación por decreto de estos jueces de la Corte Suprema. Y una pregunta antes de seguir adelante, Alejandro, ¿esto no puede generar algún tipo de reacción, no sé, de denuncia o de amparo, de alguna reacción concreta en el marco de la ley de una buena vez? Sí, seguramente, es decir, denuncias penales y denuncias de amparo, ¿no? Es decir, para reparar, si está en cuestión un poder judicial independiente y no cualquier juez, sino el gobierno, es decir, los jueces, sobre todo la Corte Suprema, es que es un ¿Denuncia tribunal... penal contra quién? Bueno, denuncias penal puede haber contra los que dictaron, los que firmaron el decreto. El presidente, digamos. Sí, incluso es más grave para los juristas, es decir, que consienten un acto ilegal, porque, bueno, el ingeniero se puede equivocar, pero los juristas, los que aceptan, digamos. es decir, ¿qué tipo de jueces independientes, con una ética democrática, es decir, pueden garantizar justicia si convalidan entrar de una manera groseramente ilegal? No es un problema de interpretación de la norma, la misma norma que cita. Por eso no hay que hablar de jueces, son empleados del Poder Ejecutivo, como dice la norma, el mismo decreto que los nombra son empleados del Poder Ejecutivo. De modo que el término de jueces es más parecido a una comisión especial que están prohibidas por la Constitución, porque además las normas hay que interpretarlas en conjunto con otras normas de la Constitución y por lo tanto, bueno, es decir, como ataque a los poderes democráticos, fundamentalmente al Senado. Alejandro, yo te iba a preguntar, porque me parece que está claro que había que cubrir esas vacantes de hace tiempo, en realidad, bastante tiempo que hay que cubrirlas. Pero digamos, la pregunta sería en todo caso, a ver, ¿por qué la premura? Digamos, yo puedo entrar en esos análisis delirantes o casi de guapo de barrio, bueno, esta es una decisión política para demostrar al borde de la ley y la intensidad. Digo, puedo caer en esos delirios, pero en realidad pareciera que hay un apuro, y en todo caso digo, la pregunta sería, ¿por qué la premura? En el sentido de qué tipo de leyes o cuáles son los conflictos que le llegarían a la Corte Suprema y que tuviera que decidir de acá, o que pudiera decidir de acá a marzo, o incluso, digo, de acá a noviembre, si es que finalmente no recibe el apoyo de la Cámara. Bueno, si ese es el caso, como decís vos, que hay asuntos que estos empleados del Poder Ejecutivo tienen que resolver, el asunto sería mucho más grave. No es simplemente un error, sino que ya se trata de un abuso de poder con algún interés de resolver alguna causa concreta. Apuro no hay, emergencia no hay, porque para eso también están las reglas del juego democrático, en donde el presidente, si tiene apuro, llama a sesiones extraordinarias. Y, de hecho, hay otros dos candidatos en el Senado. No sé si han retirado los pliegos, yo creo que... Se van a retirar, sí. Pero bueno, es decir, los procedimientos son de la Constitución, es decir, son mayorías, es decir, la República, que es de lo que se habló antes de las elecciones y sobre todo eran críticas al gobierno que se fue, eran precisamente vinculadas a la independencia de los poderes, es decir, y esto es el ataque más lesivo desde el 83 hasta parte en relación con el régimen democrático de las mayorías, fundamentalmente, que repercute en el Senado, que es la instancia democrática, el Parlamento, el que elige con mayorías muy calificadas. Casi 2 tercios son los necesarios. 2 tercios, son muchísimos, que requieren amplios acuerdos, incluso acuerdos entre partidos. Claro. De ahí surge la naturaleza de la imparcialidad del juez. La fortaleza del juez independiente, imparcial, proviene de la manera en que se lo selecciona. Si además de la violación de esos procedimientos constitucionales se le suma, que hay una urgencia
que uno puntual, podría sospechar. claro. Hay casos que atender en forma urgente, bueno, el caso sería mucho más grave. Nora. Ahora, Alejandro, Gabriela Michetti a la vicepresidenta, tratando de, supongo yo, de enmendar esta aberración jurídica y política en la que incurrió el presidente Macri, dijo que, bueno, que en realidad no era que no se iba a consultar al Senado, sino que a partir de marzo, cuando empezaran las sesiones ordinarias, se iba a tratar según los términos que plantea el decreto 222, en su momento promulgado por el presidente Kirchner. Ahora, ¿cómo se puede poner en funcionamiento ese mecanismo sobre jueces que ya están en ejercicio, sobre empleados del Poder Ejecutivo, como vos bien con precisión decís? Nos interesa hasta el punto tu respuesta, que vamos a escucharla después del corte, querido Alejandro Laje. Ya volvemos. No sé si la puedo 678. responder. De otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar.